Muy buenos días, tardes, noches. Yo les hablaré sobre la primera ley de las 48 leyes del poder de Robert Greene. Nunca le haga sombra a su amo. El alardear o presumir sobre nuestras capacidades nunca nos hará merecedores de la simpatía de nuestro amo. Si lo que buscamos es hacer que nuestro amo brille o concederle una sensación de gloria, el lucirnos por medio de la demostración de nuestras capacidades no vendría siendo la forma ideal, ya que esto le ocasionaría al amo una sensación de inseguridad al hacerle pensar que nosotros somos más capaces, más inteligentes e incluso en algunos casos más carismáticos que el amo. Por lo que este buscaría deshacerse de nosotros inmediatamente y reemplazarnos por una persona a la cual sea menos propensa a llegar a reemplazarlo a él mismo. Eh, es de esta manera que a partir de este punto es válido basarse en dos normas de las cuales básicamente rigen la ley. La primera norma vendría siendo que es completamente posible el llegar a opacar o hacer sombras sobre nuestro amo sin siquiera percatarnos de ello. Un claro ejemplo vendría siendo sobre esto vendría siendo lo sucedido con Astor Manfredi, quien, como el pobre chico, habría terminado siendo ejecutado bajo una falsa acusación de un delito que ni siquiera había cometido, simplemente por haber actuado con su carisma natural, por había sido asesinado por parte de César Borgia. La segunda norma, la cual vendría siendo, consistiría en pocas palabras en que no tenemos que abusar de la preferencia ni privilegios que se nos es otorgado por parte de nuestro amo, ya que si no, como lo sucedió con Senno Rikyu, por ejemplo, en que básicamente buscó por situarse básicamente al nivel de la realeza y terminó siendo condenado a muerte por parte del emperador. Es así como es válido contextualizar todo este ejemplo histórico a la actualidad y a nivel mundial, ya que esto actualmente, por ejemplo, no sucedería en absoluto a nivel organizacional, por supuesto, ya que en caso de que un empleado llegue a ser superior en cuestión de que se encuentre más capacitado, sea más inteligente, más ágil, más carismático que su superior, este podría llegar a rebasar a su superior e incluso subir mucho más alto que el mismo. A lo que pues supuestamente también queda claro que en organizaciones ilegales, de tales ya sea tráfico de armas o tráfico de drogas, las cosas vendrían funcionando de una manera un tanto distinta. Es en este punto también en el que es válido cuestionarse si esta ley puede traer algo positivo a la parte que no corresponde a la del amo, súbditos, por llamarlo de una manera, o en la mano derecha. Y la respuesta vendría siendo sí, ya que lo sucedido, por ejemplo, con Galileo Galilei, quien básicamente a través de un ingenioso movimiento llegó a ser nombrado como el filósofo y matemático oficial de la corte e incluso a obtener un salario fijo. Todo esto a través de descubrimiento de las cuatro lunas de Júpiter, cuyo descubrimiento lo vincularía con los Médicis, alegando que básicamente estas cuatro lunas representarían los cuatro integrantes de la familia Médicis. Eh, por lo cual, teniendo en cuenta que Galileo básicamente habría sido recompensado, ya que el ego de esta familia llegaría básicamente a los aires al ser puesto al mismo nivel de los astros. Es así como en este punto es completamente válido también e ideal incluso el llegar a citar todas las falacias, bueno, algunas de las falacias, sesgos cognitivos e incluso las características intelectuales esenciales que se presentan en todo este texto, en toda esta ley, en base a los ejemplos presentados, por supuesto. Empezando por la parte de las falacias, es válido mencionar la falsa dicotomía que se encuentra ante la situación de Astorre Manfredi, quien básicamente solamente tenía dos opciones, como dicta la falsa dicotomía. Dos opciones, es básicamente como decir o estás con nosotros o estás en contra de nosotros. Lo que pasaba con Manfredi era básicamente que tenía que camuflar, por llamarlo de una manera, su encanto natural y no ser asesinado por parte de César Borgia, o básicamente continuar siendo de la misma manera que era y terminar siendo asesinado tal como sucedió en la historia. Por la siguiente falacia vendría estando la falacia de la autoridad, que sucedería en la historia de Galileo Galilei, quien básicamente se presenta entre los Médicis eh, afirmando que los astros se encuentran directamente relacionados con la familia Médicis. Esto es creído sin cuestionamiento alguno, ya que aparentemente, en vista de que Galileo Galilei era un astrónomo,
todo lo que diga referente al área, ya que aparentemente era conocedor del área, del ámbito, todo lo que era dicho por parte de él respecto a la astronomía debía ser una verdad, ya que es como la falacia que se dice de es verdad porque mi profesor lo dijo. Pasando al tema de los sesgos cognitivos, es válido mencionar el sesgo de la confirmación, el cual básicamente consiste en que aquellas pruebas que aportan a nuestras ideas, a nuestros pensamientos que ya tenemos de por sí. Lo cual, por ejemplo, poniéndolo en contexto actual nuevamente, respecto a las organizaciones o empresas, que estas tienden básicamente a leer todos los comentarios que son únicamente positivos y descartando, por ejemplo, críticas constructivas o algún que otro comentario negativo que pueda llegar a ayudar a mejorar la empresa como tal. Es así como, poniendo esto en contexto en cuestión de los ejemplos puestos en el texto base, es que básicamente la familia Medici se habría creído por completo lo dicho por parte de Galileo, ya que esta familia ya de por sí tenía ese estándar de creerse superior al resto. Y ahora que Galileo haya ido a decirles que estaban al mismo nivel de los astros, o sea, por encima de todo el mundo, por supuesto, iba a ser algo que confirmaría su creencia de que básicamente que alimentaría ese complejo de superioridad que tenía esta familia. De esta manera, ahora, pues, por el segundo y último sesgo vendría siendo el de la autojustificación, el cual se refiere a la justificación de los actos que hayan sido correctos o no. Eh, Situando así el ejemplo de Manfredi, quien básicamente habría sido asesinado por parte de César Borgia, quien se justificaría alegando que básicamente habría asesinado a este muchacho por haber sido encontrado culpable de traición y conspiración, teniendo en cuenta que incluso esta autojustificación, a pesar de ser hecha por un acto negativo, incluso habría sido autojustificación falsa, ya que en realidad lo había asesinado por miedo al opaque que le estaba ocasionando. Y ahora, por último, cabe mencionar las características intelectuales esenciales, en la cual es válido recalcar el primer par, que vendría siendo el de la humildad intelectual versus la arrogancia intelectual. Que aquí el arrogante intelectual, básicamente, como una perspectiva general de toda la ley, vendría siendo penado o castigado por parte del amo, ya que buscaría demostrar que sabe más, que puede más, etc. Y por la parte de la humildad intelectual era el ideal que se buscaría alcanzar para no llegar a ser castigado por parte del amo. Y por último, el último par de estos elementos vendría siendo el de la integridad intelectual versus la hipocresía intelectual. La hipocresía intelectual era desafortunadamente lo que, por ejemplo, Manfredi tuvo que haber alcanzado eh, para conseguir salvarse de las manos de Borgia, al fingir o al cambiar constantemente de su forma de actuar y de pensar de acuerdo con qué tipo de gente se encontrase. Mientras que la persona que es íntegra intelectualmente, lo cual fue Manfredi, ocasionó básicamente su asesinato, es aquella persona que, independientemente de con quién se encuentre, no cambia su forma de pensar, de actuar y de expresar sus ideas. Es así como finalmente, una vez explicada la ley con ejemplos, una breve contextualización del mundo actual, sus respectivas falacias, sesgos cognitivos e incluso características intelectuales esenciales, es válido aclarar que sobre la ley, sobre esta ley en general, que el amo básicamente lo que busca es sentirse superior al resto, sentir la gloria de hitos que puede que incluso no le lleguen a corresponder, pero simplemente busca esa sensación de superioridad y de gloria. Y que sí, en cada situación que se vea posible llegar a elevar el ego del amo, hay que tomarla. Ya que de lo contrario, si se llega a ser un arrogante intelectual, se llega a abusar de la confianza y de los privilegios que se le ha otorgado el amo al súbdito, el amo a la postre se terminará percatando de dicho comportamiento, y el resto de lo que suceda con dicho súbdito ya será historia. Muchas gracias.